Ahora sí, buenos días. Estamos teniendo aquí algunos detallitos con la transmisión y bueno, eso nos complica en algún momento, pero ya estamos en este día para compartir la palabra y le damos gracias a Dios. No ha sido una semana sencilla para algunas familias, para algunos hermanos. Han sido días de alegría, días de gozo. Algunos hermanos aquí en la iglesia, algunos se han vuelto padres, otros se han vuelto abuelos. También la hermana Elsa ya en Ciudad Valle ya se volvió abuelita, ya llegó su bebé. Pero para otros ha sido una semana difícil, complicada, así como nos gozamos por la llegada de estos bebés. También tenemos ese sentimiento para aquellos hermanos que en estos días han despedido a un ser querido. Son días difíciles, así ha sido desde que empezó toda esta pandemia. Y hoy vamos a estar pasando ya hacia el Nuevo Testamento. Durante varias semanas estuvimos compartiendo del Evangelio del libro de Malaquías, varios pasajes. Y la semana pasada con nuestro hermano José Luis estuvimos tocando ese pasaje donde se habla de estos mensajeros que habrían de venir, tanto el pasaje que señala hacia Juan el Bautista como el mismo pasaje, pero más adelante está señalando la llegada del Mesías. Y en ese pasaje se habla de los dos advenimientos del Mesías. El primer advenimiento que ya ocurrió con su nacimiento, y en el mismo pasaje se está hablando de la segunda venida del Mesías, que es un tema que ahora no estamos entrando o no vamos a tocar. Estamos en ese primer advenimiento, en el nacimiento del Señor Jesús. Y ese es el título de la predicación del día de hoy, sobre el nacimiento del Señor Jesús. Y bueno, estamos a 20 de diciembre, de acuerdo a la costumbre que en muchos lugares ya se ha estado de firme, se toma esa fecha como el nacimiento del Señor Jesús, aunque por la palabra podemos entender que no nació en estas fechas, que no nació en diciembre, no con tantas cuestiones que hoy se hacen, ¿verdad?, para celebrar o adornar las casas, sino de una manera muy distinta. Y vamos a estar hablando de qué trajo ese nacimiento, dado que son días previos a esa celebración. Pero antes, si nos pone la siguiente diapositiva, esta la acabo de tomar del día de ayer, son las noticias del día de ayer. Son los colores de nuestro país, y son colores que dicen muchas cosas, hablan de problemas, hablan de dificultades, de muchas complicaciones. En nuestro país hoy se pinta con el semáforo epidemiológico, estando solo un estado, allá en Baja California Norte, en color rojo, también Estado de México, Ciudad de México con color rojo. Muy complicada la situación, obviamente. Está hablando de lo fuerte o lo elevado que son el nivel de contagios y de personas que están muriendo a consecuencia de este problema respiratorio provocado por el coronavirus. De ahí tenemos otros estados, 3 en color amarillo, solo 3. Hace unas semanas el estado de Veracruz lo habían pintado ya de color verde y regresa nuevamente a color amarillo. Y bueno, el resto de los estados están en color naranja, 24 me parece, en color naranja, y solamente 2 en color verde. Y bueno, queríamos, mi intención era que estemos conscientes de lo que esto representa, porque estamos en días donde queremos
que ya quisiéramos, ¿verdad?, que todo esto acabara, lo de la pandemia, y quisiéramos que al acabar esa pandemia tuviésemos ya la libertad para poder tener algunas actividades que se tienen regularmente hacia fin de año, ¿verdad? Algunos que celebran Navidad, los que dentro de la Iglesia Católica celebran las posadas, los que a fin de año tenemos alguna reunión familiar para darle gracias a Dios porque nos ayudó en todo lo que contrajo y conllevó este año, y recibir un 2021 pues con esa también expectativa de que con la bendición de Dios podamos salir adelante en ese 2021. Entonces, con estas condiciones epidemiológicas en las que estamos, no es tan fácil poder tener todas estas actividades. Pero bueno, esto es lo que las autoridades nos dicen. Hay quien al día de hoy ya no le quiere creer a las autoridades, no les confía. Es cuestión de situaciones que se han presentado, pero lo cierto es que ahí está el virus. Lo cierto es que el día de hoy hay personas que han fallecido a consecuencia del virus, y lo cierto es que los hospitales en estas ciudades que están pintadas de rojo, o estados que están pintados de rojo, los hospitales están muy saturados, y algunos llegando al 90%, otros más arriba, otros en el 80%, pero eso habla de lo complicado que está la situación. Y yo quería poner esta diapositiva para invitarlos a que tengamos criterio, conciencia. Está un virus allá afuera, la enfermedad es real, las situaciones están siendo complicadas. Sé que vienen días que queremos estar juntos, queremos celebrar, queremos pasar un buen momento, pero hagámoslo de manera responsable, hagámoslo de manera cuidadosa. Seamos sensatos, no dejemos de lado todas estas recomendaciones y cometamos alguna imprudencia. Por ahí, en aquellos que manejan, y algunos que manejan rápido o manejamos rápido, siempre se nos dice: más vale un minuto tarde, más vale que llegues un poco después, que esa expresión tan fuerte, ¿verdad? Más vale un minuto tarde que un minuto de silencio. Es algo que se hace cuando se guarda silencio por alguien que ha fallecido. Entonces, esta diapositiva, la intención es esa. Estamos en días de celebraciones, la gente quiere salir, algunos pueden viajar, sean cuidadosos a los que van a viajar, y ante todo, tengamos conciencia que el virus está ahí presente. Bien, si nos pone la siguiente diapositiva, vamos a entrar al tema de hoy. Terminamos entonces estos pasajes del Antiguo Testamento, tanto Nehemías, el último capítulo, Nehemías capítulo 13, y Malaquías capítulo 4, que se consideran los pasajes últimos de todo el Antiguo Testamento, porque son pasajes que señalan a esos momentos, ¿verdad?, cuando Dios se acerca nuevamente a su pueblo para tratar con ellos, para instarlos a que hagan de todo corazón una dirección correcta en sus vidas. Y vemos esa lamentable, triste actitud que tenemos las personas, y por eso ponía la diapositiva el semáforo epidemiológico. Las personas tendemos a dejarnos llevar por nuestras pasiones, y eso es lo que la palabra dice acerca del pecado. El pecado nos esclaviza, el pecado nos gobierna, y el pecado es el que nos arrastra, de tal manera que aunque puede presentársenos indicaciones como las que nos pueden transmitir a través de un semáforo epidemiológico, pero mis pasiones me pueden arrastrar. No, yo quiero divertirme, no, yo quiero pasear, no, yo ya no quiero usar el cubrebocas, no, yo ya no quiero estar ahí a 2 metros de distancia de los demás, y hacemos a un lado las cosas y vamos en un camino que va a tener consecuencias negativas y pudiera ser hasta fatales. Bueno, el pueblo de Israel, tristemente, ¿verdad?, a lo largo de todo lo que hemos recorrido en esta historia y en estas predicaciones, Dios hablándoles, Dios amándoles, Dios ayudándoles,
como decía Jesús, extendiendo el Padre sus alas para proteger, para salvar, para dirigir, y ellos no querían. Ellos iban por un camino distinto. Y es muy importante, hablando teológicamente y hablando espiritualmente, llegar al final, a los dos textos que hablan de ese momento donde Dios ya no envió profeta, donde ya no hubo tampoco una persona tomada por Dios para que escribiera por la inspiración divina textos de parte de Dios. Entramos al periodo de 400 años, que algunos así lo han llamado, los 400 años de silencio, donde Dios no habló a través de profetas, Dios no habló a través de profecía escrita, no más. Es tan importante entonces voltear y ver esos pasajes donde Dios de una manera tan solemne le estaba diciendo a su pueblo: vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mis mandamientos, anda en mis caminos. Y Dios extendiendo su gracia hacia el pueblo, y el pueblo repudiando, rechazando. En esta diapositiva que tenemos, espero en pantalla, vamos a hacer una línea del tiempo, ¿verdad? Todo este trato de Dios empezó en el año 605 antes de Cristo. Solo estoy poniendo ahí algunos datos muy concretos. Del año 605 al año 539 fueron dominados el pueblo de Israel por el imperio caldeo. 70 años fueron llevados al cautiverio. Del año 605 al año 539, 538. Después del año 539 hasta el año 332 antes de Cristo es cuando entra el imperio medo-persa. Y ahí debemos recordar ese pasaje y esa imagen del libro de Daniel, cuando está el hijo de Nabucodonosor llamado Belsasar, que no tenía un año gobernando, no tenía dos, tenía varios años ya gobernando, tenía varios años dirigiendo ese imperio. Obviamente él lo había heredado y lo había recibido de su padre, y él había también sido testigo de las cosas que Dios había hecho durante el imperio de su padre. Pero este hombre se lo olvidó. Y la escritura dice que estaba ahí embriagándose, estaba en una bacanal tremenda. Y si nosotros a lo que dice la palabra lo complementamos con lo que dice la historia, es sobrecogedor, porque ya era sobrecogedor, o sea, ya era abrumador que un hombre como él, teniendo los testimonios que le dejó su padre acerca de Dios, ignorase todo eso, mandara sacar los utensilios que tenía guardados, que eran del templo de Dios, y los empezó a usar para embriagarse él y todos los demás que estaban con él. Si eso ya era escandaloso, es más escandaloso el saber que estaba en plena guerra, que Babilonia estaba sitiada tremendamente, o sea, ya asediada por el imperio medo-persa. Y él, en lugar de estar concentrado, mi ciudad puede caer, los habitantes de aquí van a caer en desgracia, yo mismo puedo caer en desgracia. No, en plena bacanal, embriagándose, y la imagen de una mano, o sea, aparece una mano y empieza a escribir en la pared. Qué sobrecogedor. Y mandó a traer a aquel hombre anciano llamado Daniel, porque alguien le dijo: oye, es que ese hombre era el que cuando tu papá tuvo estos sueños, cuando tu papá tuvo estas situaciones, él le habló de parte de Dios. Y aquel hombre manda a traer a aquel anciano, le ofrece ser o ocupar un alto cargo ahí en su reino, si le logra traducir esas palabras. Y aquel anciano, que toda su vida, desde que era muy joven, había dicho: yo no me voy a contaminar con las cosas que hay en este reino. Ya siendo un anciano, él dijo: tu riqueza sea para ti, tus puestos sean para ti, yo no ansío nada. Y le tradujo lo que estaba escrito. Hasta el día de hoy sigue siendo una traducción que a cualquiera nos haría temblar, a cualquiera, aunque no aparezca la mano. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino te es quitado. Y ese mismo día Belsasar murió. Año 539 entra el imperio medo-persa.
a través de ese imperio se cumplen las profecías de Dios y al pueblo le es concedido, y no solo concedido, porque una cosa es que les digan, bueno, ya te puedes ir a la hora que quieras, si quieres regresar a tu ciudad puedes regresar. Una cosa es que te digan eso, y otra cosa es que ese gobernante dé un mandamiento, y el mandamiento que él da es: regresen y vayan y construyan la casa de Dios, porque Dios me mandó eso a mí, que yo le construyera casa. De quien haya de su pueblo y quiera, ande y vaya y construya. Era mandamiento. Y empieza el retorno, comandado por Zorobabel. Muchos años después regresa Esdras, y unos cuantos años después de Esdras regresa Nehemías. Casi fueron 200 años de todo ese tiempo que estuvieron los medos persas. Y bueno, estamos en ese ínter, brincando en el año 424 ahora, el último pasaje de todo el Antiguo Testamento, el último momento donde los hombres de Dios hablaron, fue Nehemías, que le decía a Dios: Dios, acuérdate de mí, acuérdate de todo lo que he hecho por ti y por tu pueblo. Fuera Malaquías, diciéndonos a nosotros: vuélvete a Dios antes de que venga el día grande y terrible de Dios. Y él hiera la tierra con maldición. Las últimas palabras de Dios. Y entramos a este periodo de 400 años, que algunos lo llaman los 400 años de silencio. Vamos a ver si fue un silencio así como lo podríamos entender. En ese tiempo, estamos en el año 424, seguimos avanzando hacia el nacimiento de Cristo, y en el año 332 aparece un personaje griego llamado Alejandro Magno. Él conquistó toda esa zona en tres batallas cruciales. Alejandro Magno derrotó a los persas, y al derrotar a los persas, él se hizo poseedor de todas esas extensiones que ellos dominaban, incluida Jerusalén. Y Jerusalén pasa ahora bajo el dominio griego. Pero Alejandro Magno fue muy benévolo. Les concedió varias cosas, que pudieran tener sus rituales, sus sacrificios. Cada ciertos años, cada año sabático, les exentaba totalmente de impuestos, de tal manera que no fue tan aplastante el dominio griego. Pero sobre todo Alejandro Magno y los que siguieron después de él tenían una intención, y la intención es que todo el mundo tuviese una sola lengua, una cultura. Y ellos empezaron a pasar su cultura, y la cultura de ellos fue muy atractiva. Aún en los días del Señor Jesús y posteriores era una influencia muy fuerte, y algunos teólogos dicen que esa cultura era tan peligrosa como el culto a Baal. Así como el culto a Baal era algo aborrecible a Dios, esa cultura era tan dañina porque iba en contra de los principios de la palabra de Dios. Y ahí tenemos también en esa diapositiva todo el tiempo que duró desde el año 332 antes de Cristo hasta el año 63 antes de Cristo. Cientos de años. ¿Qué pasó en esos años? Pasaron cosas muy importantes. En el año 285, bueno, Alejandro Magno muere en el año 323. A su muerte, él no tenía hijo para que heredara todo su imperio, de tal manera que 4 generales que siempre estuvieron con él se repartieron todo su imperio. Y uno de esos generales fue el que se quedó en el dominio de toda esa zona, que si no me equivoco fue Ptolomeo I o Ptolomeo I Soter, creo. Por ahí, si lo buscan, me corrigen si me estoy equivocando. Pero creo que es Ptolomeo I Soter. Y otro de esos generales que también tenía mucha autoridad, pero que no tenía el control de Jerusalén, era Seleuco I. Después de varios años, Seleuco
derrota a la otra parte griega y Seleuco es el que se queda con el control de toda esa zona de Jerusalén. Y durante algún tiempo Seleuco fue benigno, permitió que los judíos tuvieran esas libertades que desde Alejandro habían tenido, pero fue pasando el tiempo y fueron cambiando de dirigentes, descendientes de estos líderes, hasta que llegamos a un personaje muy importante en la historia judía que se llamó Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes no tenía ese pensamiento, y Antíoco Epífanes cometió varios actos en contra del templo. Lo arrasó, lo saqueó, llegó a sacrificar animales que dentro de lo establecido por Dios eran inmundos, contaminó el altar, prohibió que los judíos tuvieran esos servicios, prohibió que circuncidaran a sus hijos, les prohibió que guardaran el Shabbat. Se hizo un gran conflicto, y ahí es donde vienen varios años de guerra. Fueron cerca de 24 años de guerra, donde destaca un personaje que se le decía Macabeo. Tal vez lo han oído, la traducción de esa palabra es martillo. Este varón era hijo de un sacerdote, él emprende la guerra, 24 años dura, hasta que logran liberarse de esa supremacía que tenía este ejército griego. Y de ahí se les conceden nuevamente ciertas libertades, y a esta familia, por haber sido ellos los dirigentes y haber llevado al pueblo a esa nueva etapa de liberarse de esa opresión que tenían, esa familia empieza a ocupar cargos sacerdotales, aunque no eran de la línea sacerdotal, pero ellos empiezan a ocupar cargos sacerdotales bajo un seudónimo, un nombre, los asmoneos, porque así se había llamado un descendiente o un personaje importante, Asmón, y a todos ellos se les llamaron los asmoneos, y ocuparon ese cargo de sumo sacerdote, aunque no eran de la línea de Aarón, no eran de esa línea. Y el año 63 es muy importante, porque en el año 63 es cuando llegan los romanos. Y justamente entre los asmoneos, entre dos descendientes de los asmoneos, eran dos parientes, y los dos estaban peleando por la posición de ser el sumo sacerdote. Había una guerra civil ahí. Es cuando llegan los romanos, aplacan toda esa revuelta, deshacen ese problema que había, y los romanos ponen a alguien más en esa posición, porque ellos se daban cuenta que el sumo sacerdote tenía una gran autoridad para con el pueblo, no solo a nivel religioso, sino a nivel civil. Entonces empieza a darse ahí un control o un acuerdo entre el gobierno romano para estar poniendo a los sumos sacerdotes. Y aquí termina el periodo griego, del año 332 al año 63. Y un acontecimiento también que no lo mencioné, es que en el año 285 se tradujo o se hizo la versión de la Septuaginta del hebreo o de otros idiomas, porque no solo es hebreo, se tradujo al griego en la ciudad de Alejandría. Una traducción que es muy importante. Y de hecho hoy vamos a estar en el Evangelio de Lucas en varios pasajes. ¿Y qué creen? Lucas utiliza como fuente para los pasajes que él anota y varias cosas que él apunta en el texto del Evangelio de Lucas, él toma como fuente la Septuaginta. De tal manera que fue muy importante esa labor que se hizo de estos hombres que tradujeron en el año 285 antes de Cristo, tradujeron del hebreo al griego, una versión que es muy importante. Y entonces en el año 63 son los romanos, el imperio romano, el que tiene ahora autoridad sobre toda esta zona de Jerusalén y toda Palestina. Y un último dato que estoy anotando ahí es el año 40 antes de Cristo, aunque algunos dan otra fecha, puede ser el año 37 antes de Cristo, que es la fecha cuando Herodes es colocado como rey de toda esa zona. Son varios Herodes, y a este se le distingue con el seudónimo de Herodes el Grande. Otros acontecimientos que no tal vez estamos visualizando, porque yo mismo no los estoy haciendo claros o apuntando hacia ellos, es
que en el año 516 se reinauguró algo. ¿Sí se acuerdan qué fue? El templo. A ese templo se le conoce como el templo de Zorobabel. Primero fue el templo de Salomón, fue destruido. Después, en el año 516, se terminó la reedificación y es inaugurado por Zorobabel. Pero volvió a ser destruido por Antíoco Epífanes. Volvió a ser destruido. Recuerden, por ahí del año 170, más o menos, tal vez no estoy dando la fecha muy exacta, pero es más o menos en esa fecha, año 170, es destruido el templo, o es muy dañado el templo que había reedificado Zorobabel. Y viene un hombre al que se le atribuía un carácter muy sanguinario, y lo era un asesino, pero también era un hombre que le gustaba construir. Hizo obras impresionantes en toda Jerusalén. Una de ellas fue el templo de Herodes. Ese templo que cuando los discípulos iban saliendo con el Señor Jesús, le dijeron, mira esto y mira esto. El día de hoy no queda nada de ese templo, nada. Alguien dirá, oiga hermano, pero yo he visto fotos y ahí está la gente llorando, o ahí entre las piedras están metiendo papelitos con oraciones. Sí, pero eso no es el templo. Esos son solo los cimientos. El templo estaba en una montaña. Y algo de lo impresionante de la obra de Herodes es que mandó hacerla una planicie. Y aún los constructores de hoy se maravillan de ver piedras de un enorme tonelaje incrustadas en esa cimentación, y cualquiera dice, bueno, ¿y cómo le hicieron para meter esa piedra ahí? Aún el día de hoy, con la maquinaria que se tiene, sería una obra titánica meter una piedra de ese peso, de esas dimensiones. Estamos hablando que él asciende a ese poder en el año 40. No tengo ahorita exactamente la fecha cuando se terminó todo eso, toda esa reedificación, porque fue muy larga. El templo ya estaba en funciones y todavía había otras áreas que se seguían terminando. Es impresionante. Este es Herodes, el Herodes que quiso matar al Señor Jesús. A él se le dio el seudónimo de Herodes el Grande, año 40 antes de Cristo. Ahora sí, vamos al Evangelio de Lucas. Ahí está el pasaje. ¿Es capítulo 1? ¿Es el 2? Es que aquí no me parece bien en el verso 5. ¿Es correcto? ¿Es la diapositiva que sigue? Sí, ¿no? Le digo que esas son cuestiones técnicas, usted no se preocupe. Es 1.5, ahora sí ya estamos. Estamos en la misma prédica y estamos en las mismas diapositivas. Ya estamos. Ya está. Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 5 dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Recuerde que del último pasaje, ya sea de Nehemías capítulo 13 o del último versículo de Malaquías capítulo 4, a este versículo que estamos leyendo, hay 400 años. 400 años donde ha pasado todo un imperio. Nosotros nos quedamos en la historia judía en el imperio medo-persa. En el momento en el que se escribe ese último versículo, Jerusalén estaba dominada, gobernada por el imperio medo-persa. Y de ahí, al brincar a uno dirá, oye Alex, pero ¿y qué del verso 1? El verso 1 es una introducción, el verso 1 es una presentación nada más que está dando Lucas para todos aquellos que leemos el Evangelio. Ya la historia como tal arranca a partir del verso 5. De ese último versículo de Malaquías a este versículo 5 de Lucas han pasado 400 años.
donde muchas cosas han sucedido. Un imperio se levantó, un imperio cayó. Vinieron otros gobernantes, se fueron. Ahora están los romanos. Se ha traducido la Biblia del hebreo al griego. Y no solo eso, hablando hablando de la construcción de ese tejido social. Voy a usar una palabra que he escuchado por ahí. Ay, el hermano, qué educado, no te creas, por ahí la agarré. El tejido social que se va haciendo. En el tejido social, allá en Malaquías no existían los fariseos, allá en Malaquías no existía el Sanedrín, allá en Malaquías no existían saduceos, fariseos, no existía el Sanedrín, no existían las sinagogas. En ese último versículo no existía eso. Aquí todo eso estaba en plenas funciones. El Sanedrín, ese consejo de 70 personas, tenía un poder impresionante. Las sinagogas eran un lugar muy importante, no solo para la transmisión de la palabra, de enseñanza, porque se sabe que en muchas sinagogas ahí mismo se les enseñaba a varios de los discípulos a leer, a escribir. Ahí era donde aprendían sus letras, ahí era donde iban alcanzando sus niveles educativos, en la sinagoga. Los escribas, otra clase que ya se había forjado desde el Antiguo Testamento, porque se nos dice que Esdras era un escriba destacado. Ahora los escribas tenían también una posición muy, muy alta. Entonces llegamos a un momento de la historia donde muchas cosas que allá en el último versículo no estaban, ahora ya están. Y es importante tener noción de ellas. Ya había fariseos, ya había saduceos, ya había escribas, ya había un Sanedrín, ya había sinagogas, cosa que antes no había. Pero la Escritura, amados, nos ayuda a entender que algunas de esas cosas que si bien ayudaron y fomentaron muchos valores, algunos se empezaron a desviar, algunos se empezaron a corromper. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos, a las personas que no tenían el nivel de ellos, y no digo espiritual, el nivel académico de ellos los menospreciaban. Y ellos decían que esa gente estaba maldita porque no sabía leer, porque no sabía escribir, porque no tenía los conocimientos teológicos que ellos tenían. Entonces los fariseos y los saduceos a los demás los veían como no aptos para el reino de Dios. Ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser solo para ellos. Esa clase tan elevada y tan especial, esa clase tan exclusiva, porque no eran cualquiera, era gente de mucho poder económico. Y fíjate lo que dice la palabra. Hubo en los días de Herodes días muy fuertes, había mucha violencia, era un hombre muy asesino. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Qué importante lo que nos dice el verso 6. Ambos eran justos delante de Dios. Fíjate cuánta gente se había corrompido en estos 400 años. Del último versículo donde a través del profeta Malaquías o a través de su siervo Nehemías, Dios animaba al pueblo, anda en mis caminos, vuélvete a mí. En 400 años el pueblo creció en muchas cosas. Económicamente, sus condiciones cambiaron. Esa Jerusalén que pasaba tantas dificultades, ahora era una ciudad cosmopolita, una ciudad que estaba creciendo en esplendor, en importancia económica, en muchos aspectos. Esa ciudad que fue favorecida, o ese pueblo que fue favorecido por gente como Alejandro Magno, los griegos y los romanos, siguieron un poco la línea que dejaron los griegos. Todos esos cambios, diríamos, favorables, lejos de llevar a esta gente a volverse a Dios, se corrompieron, se desviaron, se endurecieron, y mucho, no poco. Pero podemos ver cómo hubo otras personas que sí tuvieron oídos para Dios, que sí tuvieron oídos, y de generación en generación los padres se mantuvieron fieles, hablando verdades espirituales a sus hijos. Y no voy a decir que todos los hijos se volvieron temerosos de Dios,
Pero hubo quienes sí oyeron y vieron el testimonio de sus padres y se mantuvieron fieles a Dios y lo transmitieron a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y yo quisiera mostrarte eso, si me permites, y si nos ayudas, esto no están desde diapositivas, Mar, si nos ayudas con la Biblia yendo al Evangelio de Mateo, si no me equivoco debe ser el capítulo 1, porque es donde está la genealogía del Señor Jesús. Verso 12. Vamos a leer Mateo 1, después vamos a regresar a Lucas, pero yo quiero reafirmar, ilustrar esto que te estoy diciendo. En esos 400 años mejoraron las condiciones sociales, mejoraron las condiciones económicas. Jerusalén, de ser una ciudad que estaba totalmente en desgracia, se volvió una ciudad próspera, una ciudad cosmopolita, una ciudad que fue cuidada, que fue mimada, que fue protegida por los imperios que siguieron, el griego, el romano. Pero eso, lejos de llevar a las personas a ser personas cercanas a Dios, se endurecieron y se apartaron de Dios. Y por eso el texto llama la atención, lo que leíamos allá en Lucas. Un hombre sencillo, un hombre anciano que tenía un oficio sencillo y humilde, sí era sacerdote, pero no era el principal. Y el texto nos da a entender que ya era un anciano. Y al ser anciano, su tiempo de estar yendo a hacer este servicio ya era la última vez, iba a terminar, porque había una edad desde inicio y de término, en lo cual ya de ahí en adelante no tenían que ir a dar ese servicio. Si acaso tendría que ser su hijo, pero en el caso de Zacarías y Elizabeth no había hijo que heredara ese servicio. Era un anciano, era su última vez que iba a estar en el templo. Y a él le tocó, como una forma de despedirlo. ¿Cuántos años has estado viniendo a servir al templo? Te toca hoy entrar ahí adentro al santuario y delante en esa área ofrecer ese incienso. Y él sabía que atrás de esa cortina estaba el arca. Él sabía que atrás de esa cortina estaban todos esos elementos que representaban el poder y las bendiciones de Dios. ¡Qué cosa tan importante! Y en ese momento a este hombre se le presenta un ángel, se le revela ahí un ángel y le dice que él va a ser padre, que su mujer, aunque es anciana, va a ser madre. Y fue un poquito incrédulo, ¿verdad? ¿Y qué le pasó por incrédulo, Sara? Como algunos de nosotros cuando nos preguntan y nos quedamos mudos. Se quedó mudo. ¿Hasta cuándo quedó mudo? Entonces, ¿cuánto tiempo duró el problema? 9 meses. Bueno, pero el texto dice que eran justos. Y eso habla de que sus antecesores fueron piadosos y los instruyeron. Y a pesar de que todo en derredor se corrompía, ellos se mantuvieron fieles y se mantuvieron fieles y se mantuvieron fieles. Veamos qué dice Mateo. Después de la deportación a Babilonia, está hablando de la genealogía. Mateo 1:12 dice, después de la deportación a Babilonia, ya es el tiempo que hemos estado hablando, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró ¿a quién? A José. Se nos hace tan monótono a mí, y lo tengo que decir con vergüenza, a veces se me hace tan monótono leer las genealogías. Pero preparando este mensaje y viendo el testimonio que da Lucas, ¿por qué Zacarías fue un hombre piadoso? Porque hubo un hombre piadoso atrás de él, un padre. ¿Y por qué ese padre fue piadoso? Porque probablemente también hubo un abuelo que fue piadoso, y así. ¿Por qué José fue piadoso? ¿Qué sabemos de todos estos personajes? ¿Qué sabemos de Jeconías? Solo sabemos su nombre porque aquí está nombrado. No sabemos dónde vivió, en qué condiciones. A ellos les tocaron esos tiempos difíciles, complicados en Jerusalén, donde Jerusalén estaba arrasada.
Después le tocó que acabó eso y vinieron los griegos. Y con los griegos en un tiempo vinieron muchas guerras. En los tiempos de Antíoco Epífanes, de los macabeos, muchas guerras, muchas revueltas, pero mantuvieron su piedad. Después vinieron los romanos y con los romanos vinieron muchos cambios, muchos abusos, pero mantuvieron su piedad. Hasta que llegó este hombre, llamado José, hasta que llegó esta joven llamada María, y Dios puso en ellos que era el momento para que los tiempos del advenimiento del Mesías se cumplieran. ¿Qué son estos tiempos para nosotros? Tal vez algunos quieren que termine lo de la pandemia, pero solo porque quieren dar rienda suelta a sus apetitos, a sus pasiones. Y en tiempos difíciles se levantó gente piadosa. En tiempos de mucha aflicción se levantó gente que obedeció y que siguió a Dios. Y ahí tenemos el ejemplo de estos dos que sabemos que son los padres de Zacarías y Elizabeth, son los padres de Juan. Y por boca de Jesús, ¿qué dijo él de Juan? Que era el mayor de todos los profetas. El mayor. Y Juan tuvo un padre y una madre que lo guiaron por ese camino. Un camino que sin duda no fue nada sencillo. Nada sencillo. ¿Qué ha pasado de ese último versículo a este 5 que estamos leyendo de Lucas 2? 400 años, donde algunos lo llaman los 400 años de silencio. Y sí, no soy yo la voz de Dios. No soy yo voz de Dios, no hubo profeta, no hubo texto escrito. Pero Dios no estuvo callado, Dios no estuvo quieto, siguió adelante con sus planes. Ese imperio griego es tal y como se dice en el libro de Daniel. Vino tal y como ya Daniel lo había dicho. Ese imperio romano que siguió después al imperio griego, vino tal y como ya se había dicho en los días de Daniel. De tal manera que el reloj de Dios siguió adelante. El reloj de Dios siguió adelante. Tal vez algunos dijeron, bueno, ya no hay profeta. Bueno, ya no hay nadie que nos traiga un texto nuevo. Y tal vez algunos dijeron, bueno, pues entonces ya cada quien puede hacer lo que quiera. Y probablemente algunos empezaron a hacer lo que quisieron. Se desviaron, se corrompieron, se endurecieron, se enriquecieron, se depravaron. Muchas cosas sucedieron. Pero algunos se mantuvieron. Regresemos ahí a Lucas, por favor, hermano. Capítulo 1, verso 6. Lucas capítulo 1, verso 6. Qué hermoso ese versículo que nos dice: ambos eran justos delante de Dios, tenían una fe genuina, tenían una piedad verdadera. Es tan complicado y es tan difícil. En tiempos de tanta corrupción, en tiempos de tanta injusticia, es tan difícil. Y ellos se mantuvieron. Pasemos ahora, no vamos a hablar de Juan. Pasemos ahora sí a el capítulo 2. Ahora sí. Vámonos a ese capítulo 2. Y verso 8 creo, ¿eh? Es un pasaje un poquito larguito, vamos a leerlo hasta el verso 20. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y para esta parte final del mensaje es esencial este versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Como decía al inicio, en estos días, el 24, en muchos lugares, muchas iglesias, muchos países celebran el nacimiento del Señor Jesús. Se acompaña eso con adornos, pueden ser árboles, pueden ser luces o otro tipo de adornos, ¿verdad? Y todos deseamos o todos anhelan que cuando llegue ese día haya regalos, haya ese ambiente de fiesta, de algarabía. Hay muchas cosas. Y la palabra nos dice cómo fue el nacimiento del Señor Jesús. No hubo esas luces, no hubo esas fiestas, no hubo esa algarabía, no hubo eso. Fue un nacimiento complicado, sin lugar a dudas lo es, sin lugar a dudas lo es. Pero la palabra nos dice que esos pastores que estaban ahí, una vez que los ángeles le transmitieron el mensaje, se dijeron otro, pues vamos a la ciudad y vamos a ver qué hay de esto que se nos ha dicho. Y dice que llegaron y encontraron al niño tal y como se les había dicho. Y fíjese, repito el verso 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. Dentro de la música, hay o existe el pentagrama. ¿Qué es el pentagrama? A ver, explíquenos para aquellos que no somos duchos en las artes musicales. Son 5 líneas, ¿verdad? Y en esas 5 líneas se ponen muchos símbolos, notas, que los que sí están educados en eso, al irlas leyendo, saben lo que ellos tienen que ir realizando sobre los diferentes instrumentos, sea una batería, sea algo de cuerdas, o algo de viento, o otro tipo de instrumentos, ¿no? Los de percusión. O sea, el que sabe del pentagrama, inmediatamente ve eso y lo traduce. Bueno, dentro de la Biblia hay notas, hay un pentagrama. Puntitos que podemos ir viendo, ay, mira, oye, qué bonito, yo no había visto, que es cierto, mira esta palabra cuántas veces aparece. Y tú le vas poniendo atención y te vas dando cuenta de algo más. Bueno, si usted es alguien que celebra el nacimiento de Jesús en estas fechas o en otras, ¿alaba a Dios? ¿Alaba usted a Dios? Como parte final de este mensaje, yo quiero que veamos esta palabra que pone Lucas el evangelista, porque la pone varias veces. Él varias veces pone esta observación que está aquí, fíjese, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Yo quisiera que a través de varios pasajes nosotros nos podamos identificar y decir, sí, así como ellos están ahí alabando a Dios, yo también. Así como ellos en ese momento estaban alabando a Dios, yo también. Y que nos podamos identificar. Porque una de ellas sucedió con Zacarías. Vamos a verlo. Ahí, si nos pone la diapositiva tantito, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 64. Si lo anota, yo se lo voy a ir leyendo también. Estamos hablando de Zacarías,
este sacerdote que fue bendecido con el nacimiento de su hijo Juan, y dice en el verso 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Cuántos meses estuvo amarrada esa lengua? ¿Cuántos dijimos? 9, dígalo fuerte, ¿cuántos? 9. Por ahí hay personas que hablamos mucho, ¿verdad? Y algunos padres le decimos a un hijo, ay, quisiera amarrarte la lengua ya para que no hables, que hay hijos que hablan mucho. Bueno, imagínate que 9 meses se le amarrara la lengua. 9 meses. Y ve qué pasa aquí. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló, ¿cómo? Bendiciendo a Dios. Qué espectacular habrá sido ese momento. Qué espectacular. Este hombre que siendo un anciano y siendo su último servicio en el templo, es bendecido no solo con la manifestación de un ángel. Eso ya era extraordinario. Amado, muchos de nosotros hemos pasado toda nuestra vida y no hemos visto un ángel. Muchos de nosotros. Yo tengo 55 años y no he tenido algo así. Ya el que un ángel esté enfrente de ti debe ser algo extraordinario, pero no solo fue eso. El milagro que hizo Dios al quitar esa esterilidad del vientre de su mujer y aún siendo ancianos, volverlos padres. ¡Wow! Y al 9º mes Dios le suelta la lengua. ¿Y sabes qué empezó a hacer este hombre? Alabar a Dios. ¿Qué sería estar en la casa de Zacarías ese día que nació su hijo? ¿Qué sería estar en la casa de Zacarías y oír las alabanzas que salieron de la boca de este hombre? En ese momento, y yo lo creo, muchos días, semanas o meses después, alabando a Dios. ¿Tú te identificas con este hombre? ¿Tú puedes decir que eres como él? Que a pesar de que estás rodeado de un ambiente hostil, pagano, porque los griegos trajeron mucho paganismo, mucha sensualidad, mucha corrupción, y había mucha corrupción ya en esos días. Y Zacarías se mantuvo justo. Y su mujer no fue madre muchos años. Y fue madre solo por milagro. Pero nunca tuvo un corazón amargado. Nunca tuvo un corazón quejoso. Siempre tuvo un corazón que alababa a Dios porque era justa. Eso lo dice el texto en el verso 6. Era justa delante de Dios. Era una mujer que amaba a Dios, fuera o no fuera madre. ¿Y cuántos de nosotros nos enojamos contra Dios, nos amargamos contra Dios? No lo alabamos, nos endurecemos contra Dios. O muchos de nosotros cuando Dios nos bendice con un hijo, en lugar de criarlo de la manera más correcta, lo hacemos que sea caprichoso, lo hacemos que no sea entendido de las cosas de Dios. 30 años después, porque el ministerio de Juan empezó 30 años después, era un hombre recto, era un hombre íntegro. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? Díganlo sin miedo. 6 meses solamente. ¿Y cómo terminó su ministerio Juan el Bautista? Decapitado. Alguien dirá, no, es tanto para ser cristiano y para que me corten la cabeza. Pero si vieras dónde está la hora, si vieras cómo está él ahora, si tú lo vieras. Qué momento de alabar a Dios. Vayamos al segundo pasaje, que el tiempo ya me ganó. Capítulo 2, en el verso ahora 28. Capítulo 2, verso 28. Estamos hablando de otro hombre anciano. Este hombre anciano se llama Simeón. ¿De dónde venía Simeón? Venía como fruto de esos 400 años donde no hubo profeta, donde no hubo texto escrito. Pero Simeón oyó, o sus padres, sus antecesores oyeron la llamada de Dios y anduvieron en caminos rectos. Y Simeón se mantuvo, aún siendo anciano, como un hombre lleno de esperanza. Y él es el que carga al bebé. Él es el que tiene al Mesías en sus brazos. Era un bebé. ¿Cómo qué edad tendría el Señor Jesús en este momento? Un recién nacido, 8 días. Ya hablaba. Ya caminaba. No, de brazos. Y veamos, dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, ¿conforme a qué?
conforme a tu palabra. Qué hermosa habrá sido en ese momento la alabanza de Simeón. Así podremos alabar nosotros a Dios cuando lleguemos a ser ancianos. Así podremos alabar a Dios cuando veamos cómo Él cumple sus promesas y decir, Señor, tú siempre tan fiel, tú siempre tan íntegro. Lo que dices, lo cumples. Y lo alabamos, y lo alabamos. ¿Qué vas a hacer el 24 si es de los que eres tú, de aquellos que hacen una celebración? ¿Celebrarte a ti? ¿Hacer una fiesta que a ti te agrade? ¿Comer las cosas que a ti te gustan? ¿Que te den los regalos que tú quieres? Algunos en familia, y mi familia así es, y lo digo con amor, hacemos un intercambio de regalos, pero yo siento como que me aprieta, así como cuando te jalan la oreja y cuando le ponen precio al regalo, que el regalo sea de tanto. Pues yo lo compro ahí con los de fábricas de China. Es que aquí no hay fábricas de Francia, si no iría yo a fábricas de Francia, ¿no? Pero sí están fábricas de China, ¿no? ¿Qué queremos? Este hombre, ¿cuál fue su regalo? ¿Cuál fue su regalo? Cargar al Mesías. Y estuvo orando por ello. Estuvo comiéndose la palabra, viendo las promesas, y cuando lo tuvo en brazos dijo, conforme a tu palabra, qué íntegro eres, Señor. Me puedo morir ahora y me voy sumamente feliz. Así partiremos el día que tengamos que partir. Será nuestra expresión final. No digo que ahí murió Simeón, pero él daba su vida ya por terminar de decir, he cumplido el propósito de mi vida. Siguiente pasaje, Lucas capítulo 5. Vamos ahora al verso 25. Aquí es un paralítico, ahora no tenemos nombre, el primero se llamó Zacarías, el segundo se llamó Simeón. Este es un paralítico, no tiene nombre o no se nos da. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Cómo se fue? Glorificando a Dios. Qué bien haríamos si tú eres de esas familias que te vas a reunir. Glorifica a Dios, glorifica a Cristo. No querramos llevarnos la gloria a nosotros. Qué bien nos quedó el pollo, qué bien nos quedó el guajolote, qué bien nos quedó el conejo, qué bien me quedó el adorno, qué bien me quedó la luz. ¿Por qué querer llevarnos nosotros las alabanzas ese día? ¿Por qué? ¿Por qué? Este hombre recibió una sanidad y glorificó a Dios. ¿Cuántas personas en estos días de esta difícil pandemia han sido sanados? Yo tengo un sobrinito nieto, 5 años. En esta semana lo operaron allá en el Hospital de la Raza. Le abrieron su pulmón para sacarle un tumor. ¡Wow! ¡Wow! Si Dios permite, tal vez hoy lo den de alta. Pero en este momento también va a viajar otro jovencito que va a ese mismo hospital para otro tratamiento contra cáncer. ¿Cuántos recibieron una sanidad? ¿A quién tenemos que celebrar y darle gracias? A Dios, a Jesús, aquel que ha hecho posible toda esta vivencia. Capítulo 7, verso 16. Este hombre se fue a su casa alabando a Dios, alabando a Dios. Capítulo 7, verso 16, una viuda allí en Naín, y dice en el verso 16, y todos tuvieron miedo, ¿y qué hacían? O sea, cuando el joven fue resucitado, todos tuvieron miedo, ¿y qué hacían después? Dice, glorificaban, ¿sí dice eso? Y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Yo les decía desde hace meses que en estos días he visto muchas cosas que Dios ha hecho, muchas cosas, muchos milagros. Dios se ha manifestado de muchas maneras.
Y creo que podríamos estar terminando, bueno, el otro domingo será el último domingo del año, y podríamos terminar diciendo esto: Dios ha visitado a su pueblo. Y tal vez no te guste lo que voy a decir, lo ha visitado con la pandemia. Y yo sé que algunos que hemos perdido seres queridos es algo muy duro, muy difícil, pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Y sabemos que Dios lo ha hecho para que nos demos cuenta de lo finitos que somos. Y a veces de lo necios, estamos pegados a caminos que no son correctos, a objetivos que son totalmente superfluos. Hay cosas más importantes. Y la pandemia ha hecho mirar que hay cosas más importantes, que hay cosas más valiosas, realmente valiosas. Me voy a brincar hasta el último pasaje. Hay varios, ahí va a estar la diapositiva, por favor. Estamos en Lucas 7 y 6, pero está esa mujer, en 13 está esa mujer que tenía 18 años enferma y que Jesús la sana. 18 años encorvada y Jesús la sana. Están esos 10 leprosos que llegaron a Jesús y le dijeron: sánanos. ¿Y cuántos regresaron a darle la gloria? 1. Es Lucas 17:15. Está ese ciego de Jericó que cuando oyó que Jesús pasaba por ahí se levantó y ¿cómo gritaba? Hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se acercaron y dijeron: el maestro te llama. Y Jesús le devolvió la vista. Eso está en Lucas 18:43. En Lucas 19:37 son los discípulos cuando Jesús va entrando a Jerusalén y toda la gente va tendiendo mantos, va poniendo palmas: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los discípulos, ¿cómo se regocijaban? No sé qué pensaban los discípulos, porque Jesús ya les había dicho: voy a Jerusalén a sufrir, voy a Jerusalén a dar mi vida. Y yo no sé si cuando vieron que ponían los mantos y ponían palmas, yo no sé si ellos en su mente habrán pensado: no, entonces yo creo que al maestro ya no le va a pasar nada malo. Y en ese momento los discípulos brincaban de alegría. Y unos cuantos días después estaban huyendo todos turbados. ¿Con cuál de ellos yo me identifico? ¿Con cuál de ellos yo puedo decir: yo así alabo a Dios, o yo así he alabado a Dios? El centurión, Lucas 23:47. El centurión que alabó a Dios cuando Jesús expiró, cuando entregó su último aliento, y ese centurión dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, y alabó a Dios. El que participó de todo el dolor del Señor. El centurión que probablemente con toda la compañía, momentos antes ahí, le estuvo abofeteando y le estuvo golpeando y le estuvo escupiendo en el rostro. El que ahora estaba parado al lado y diciendo: verdaderamente él era el Hijo de Dios. Y vayamos al último pasaje ahora sí, Lucas 24:52. Lucas capítulo 24, verso 52 dice, vamos a leer desde el 50, si nos ayudas, Martí, por favor. Verso 50. Y lo sacó fuera hasta Betania. Ya había resucitado el Señor, ya se les había presentado vivo varias veces. 40 días ya había estado con ellos. Lucas 24:50 dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Fíjate lo que dice el verso 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Te das cuenta de estas notas musicales que nos pone Lucas? ¿Cuántos pasajes donde se resalta cómo las personas... Carlitos, te pido por favor, contestas la llamada, hermano. Disculpen.
Qué hermoso ver todos esos momentos donde se le alababa a Cristo. Pero muchas de esas personas que en algún momento lo alababan, después gritaron: danos a Barrabás, fuera con este, crucifícale. Los mismos discípulos, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén y había tanta algarabía, qué alegres estaban. Pero días después estaban todos perturbados, desanimados. Uno lo había traicionado, otro lo había negado y todos lo habían abandonado. Pero en este último pasaje, después de que Jesús va por ellos y ellos tienen las pruebas fehacientes de que era Él resucitado, que había vencido a la muerte, había un nuevo espíritu en ellos. Estaban dispuestos ahora a mantenerse como siervos del Señor. Qué reuniones tan hermosas fueron estas de esa iglesia, para alabarlo, para glorificarlo. Yo quiero animarte, si eres de esas personas que se reúnen para celebrar el nacimiento de Jesús, tengamos en claro que no nació esa fecha que se nos dice, pero también tengamos otra cosa en claro que es más importante que lo anterior. Tengamos bien en claro que hay una alabanza que a Dios le agrada, y es esta. Cuando las personas están entendidas de que no solo Él murió por nuestros pecados, sino que tenemos en claro que Él resucitó para sellarnos con su Espíritu Santo. Y tengamos en claro que Él viene por segunda vez y que entre ese momento en el que Él ascendió al cielo y en ese otro momento cuando Él venga por segunda vez, Él espera que seamos justos como lo fue Zacarías, que seamos justos como lo fue su mujer, que seamos piadosos como en su momento lo fue José y lo fue María, porque José fue un hombre espiritual, leímos su linaje y era un hombre justo, temeroso de Dios, en el cual Dios confió a su hijo para que lo protegiera cuando lo intentaban matar, para que lo enseñara cuando era un niño y tenía que aprender cómo se respeta, cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas, sujetarse a una autoridad, y estuvo sujeto a esa autoridad hasta los 30 años de edad. ¡Wow! ¡Qué dato tan pesado acabo de decir! Para los que están esperando cumplir 18, o para los que están esperando irse a la universidad, porque entonces ahora sí, ya puedo ir acá, puedo ir allá, ya nadie me puede decir nada, o los que están esperando tener un trabajo y ya voy a tener dinero y ahora sí nadie me puede decir qué me compro, qué no me compro, a dónde voy y con quién voy. Qué pesado decirte que Cristo estuvo sujeto hasta los 30 años. Y estos discípulos estuvieron sujetos a Él de todo corazón. Qué hermoso sería si nos reunimos a tomar estos pasajes, viendo cómo esta gente bendecía a Dios de todo su corazón. Y hacemos a un lado nuestros placeres terrenales, tomar una buena cena, estrenar ropa ese día, estrenar regalos ese día, y solo nos reunimos para bendecir a Jesús. Solo nos reunimos para darle gracias, igual que hicieron los ángeles, reconociendo que la llegada de Jesús trajo todo esto, trajo toda esta bendición, trajo paz, paz que no había. Él transformó el mundo, lo hizo muy diferente, muy bueno para todos nosotros, bueno hasta para la gente mala. Trajo paz, trajo la buena voluntad de Dios. Si Dios nos permite empezar un 2021, que pudiéramos empezarlo como estos discípulos empezaron una nueva etapa, llenos del Espíritu de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias porque enviaste estos dos mensajeros. Enviaste a Juan, el mayor de todos los profetas, sujeto a sus padres, fiel a ti y dispuesto a darlo todo hasta la muerte. Y te damos gracias por nuestro precioso Salvador. Te damos gracias, Señor, porque Él realmente transformó todo el mundo. Pero cuánto hace falta que Él nos siga transformando a nosotros, Señor. Que seamos un instrumento útil para ti. Que pueda, Señor, haber en nosotros la claridad de cuáles son las cosas verdaderamente prioritarias.
por encima de aquellos egoísmos, por encima de aquellas banalidades, trivialidades. Hoy hay personas que necesitan que se les valore, que necesitan que se les atienda, que necesitan que alguien les dé el testimonio que viene de parte tuya. Padre, en las celebraciones que va a haber en estos días, que también haya la prudencia, la sobriedad, porque estamos en medio de una pandemia y debemos de ser entendidos de esto. Gracias te damos por los hermanos que en estos días ha llegado un nuevo miembro a la familia, nos gozamos con ellos, y a los hermanos que han despedido seres queridos. Cuánto te pedimos, Señor, que tu gracia, esa gracia que trajo Cristo, los fortalezca y los anime. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.